Hola amigos, gracias por la buena acogida que tuvo el primer vídeo. La verdad es que no esperaba que tuviese tantas visualizaciones. Soy consciente de las limitaciones técnicas y acojo todas las sugerencias que me estáis dando. La verdad es que he intentado mejorar poco a poco. Hoy hablaremos de un tema que es bastante interesante, a mucha gente le interesa, ¿no? Y me lo han pedido, y este es el por qué nos llaman palangana. ¿Dónde está el origen de este seudónimo o de este apodo? Pues los apodos en el mundo del fútbol pueden ponerse de distintas y diversas formas. La primera es de parte amiga, intentando realzar las cualidades y virtudes del equipo, como por ejemplo los Leones, cuando se refieren a los jugadores del Athletic Club de Bilbao. La segunda, esta sí es más numerosa, intenta dar una nota de humor o un carácter simpático, ya sea a los colores del club o bien a la morfología de la camiseta, como es el caso, por ejemplo, de los colchoneros en el Atlético de Madrid, el submarino amarillo en los jugadores del Villarreal, o bien a los periquitos en referencia al Español de Barcelona. Y hay una tercera forma de poner apodo que no es precisamente con el objeto de realzar una cualidad o poner una nota de humor, sino precisamente todo lo contrario, destacar el defecto principal o enfatizar en algo que se entiende feo del equipo. Normalmente es un apodo que está puesto por los rivales con ese objeto, ¿no? Y en Sevilla, como no podía ser de otra forma, se da un paso más allá en estas cuestiones. El humor se convierte en algo que nosotros conocemos bien, como es la guasa, que como todo el mundo sabe es algo más hiriente, con un trasfondo de minusvalorización y con la peculiaridad que da esa dualidad intrínseca en la Sevilla profunda y en el sevillano. Y precisamente en Sevilla muchas de estas cuestiones se convierten en leyenda urbana. Los tópicos del fútbol sevillano, como todos vosotros sabéis, son variados, y bien es cierto que el apodo palangana nos lo colgaron nuestros rivales. No es menos cierto que existen varias versiones sobre el por qué nos llaman palangana. Investigando sobre esto, he oído algunas versiones muy divertidas, verdaderamente tronchantes, créame, como es el caso de que los sevillistas éramos comunistas, todos, sin excepción, y vestíamos con camisetas rojas, en lo que llegando la guerra civil y ante la llegada de la dictadura, los jugadores sevillistas decidieron desteñir las camisetas con unas palanganas para dejarlas completamente blancas, sin dejar rastro de ese rojo comunista. Se pueden ustedes imaginar al equipo dando la lejía, a cada jugador, o la campanada ahí con su palangana y su lejía, ¿no? O bien la que proviene del cuento de aquel por el que el sevillista era de un club elitista, no concebía que un obrero jugase en su fila, ante lo cual algunos componentes de la directiva, entendiendo que los obreros tenían derecho, se escindieron para crear otro club en la ciudad, ante lo cual le entregaron a la directiva sevillista un paquete argumentando que el presente regalo sería el símbolo de la desunión de ambas directivas. Al abrirlo se encontraron una palangana de cerámica trianera, según cuenta la leyenda, pero completamente blanca, la cual presentaron con la siguiente frase. Algo así como: aquí os dejamos como despedida esta palangana, que la utilizaréis de por vida para depositar las lágrimas que generaréis, no por vuestros fracasos, sino por nuestros éxitos, pues a partir de ahora estaréis más pendientes de nuestros éxitos que de vuestra propia realidad. En fin, no sé si hacer aquí un silencio o decir algo, ¿no? A la vista está, hay que hacer talón de pleno. Entiéndase la ironía, lloramos mucho por sus éxitos y en definitiva somos unos pobres palanganas que amargados se nos ve. En fin, otras leyendas profundizan en la opción sexual de don Ramón Sánchez Pizjuán, que no merece la pena ni mencionarlas aquí por el esperpento que exponen y por el insulto que conllevan. Y en fin, son algunas de las leyendas que se cuentan en la ciudad, que no tienen más importancia y que no dejan de ser divertidas, no carentes de la susodicha guasa, esa guasa sevillana a la que nos hemos referido anteriormente, ¿no? Dicho lo cual, nos picó la curiosidad por saber de dónde venía y desde cuándo el seudónimo de palangana. Por un lado tenía que llegar, no puede aparecer así de buenas a primeras. Y sin embargo, desde siempre al equipo sevillista le llamaron el equipo merengue. Pero esto además es de cajón, es decir, por la sencilla razón de que es un equipo vestido de blanco.
eran uno de los muchos equipos merengue que había en la época, cosa que igualmente ocurría con el Real Madrid y otros equipos que vestían del mismo color. Pero con respecto al Sevilla Fútbol Club, podemos confirmar esto viendo las crónicas de las distintas épocas de su historia. Habiendo pensado anteriormente que el equipo sevillista pudo haber usado vestimenta de colores vivos, era algo que en Inglaterra pues ya se usaban de distintos colores, ¿no?, para vestir los equipos. La realidad es que tras investigaciones concluimos que el Sevilla Fútbol Club tuvo muy claro el tema de los colores desde muy temprano. Parece ser que desde inicio, allá por finales del siglo XIX, el Sevilla Fútbol Club usó el color blanco para jugar al fútbol, debido a que el blanco era un color muy fácil de obtener. Una simple camisa era suficiente y un calzón blanco. Debemos tener en cuenta que cada jugador se hacía responsable de la limpieza de su vestimenta personal. Estamos hablando de la época del fútbol totalmente amateur, se jugaba para hacer deporte simplemente. Anteriormente creíamos que don Luis de Ibarra, que estuvo en el Reino Unido cursando sus estudios, se trajo una equipación colchonera. Y estas eran a rayas blancas y rojas, posiblemente era la equipación de la Pastor Grammar School, esto es lo que pensábamos, ¿no?, antes de llegar a otras teorías. En un lugar donde se practicaba este novedoso sport, pero parece que en realidad fue el capitán del viejo Sevilla Fútbol Club de 1890, Hugo McCall, que se marchó a Sunderland debido a que fundó una empresa metalúrgica allí, el que envió desde allá, por cierto, siendo la camiseta del Sunderland ASF, a petición de los sevillistas contemporáneos. Es decir, que los sevillistas de nuestra época le pidieron a McCall que nos enviasen esa camiseta. Por lo tanto, como lo oyen, y fue la de este equipo inglés, fue una de las primeras camisetas que usamos. Y en el partido celebrado a principios de 1909, un partido a favor de los afectados por el terremoto de Mesina, un terremoto terrible, frente al Recreativo de Huelva, se utilizó la equipación de color blanco completamente, debido a que la que llegaba desde Sunderland no llegó a tiempo, saliendo de la pronta llegada de la camiseta a rayas blancas y rojas. Pero la blanca impoluta, aquella camiseta blanca níveo, gustó tanto a los asistentes que decidieron adoptarla permanentemente. Fue ahí cuando decidimos que siempre vestiríamos de blanco. Aunque a lo largo de la historia vestimos en numerosas ocasiones con las rayas blanquirrojas. Fue nuestra segunda equipación durante muchos años. Según los sueltos periodísticos que hemos investigado, nos siguen llamando el equipo merengue hasta bien avanzada la década de los años 70. Pero sería justo en ese momento cuando comenzó a aparecer el término palangana, en los años 70, sí. Y nadie recuerda anteriormente a estos años que nos llamasen así, por el hecho de ser sevillista. La pregunta es, ¿a qué pudo deberse esto? Y la razón que hemos encontrado es bien sencilla y coincide precisamente con los inicios del marketing deportivo. Las nuevas equipaciones que eran de Adidas en aquel momento, a mediados de los 70, basados en el blanco de siempre, con una pequeña línea roja en las bocamangas y en el cuello, y que se repetiría durante varias temporadas, lo que inducía a pensar a nuestros rivales que esas camisetas tenían el símil o se parecían a una palangana de las antiguas con el filón rojo. Podemos ver a jugadores en la época efectivamente con esa camiseta con los ribetes en rojo. El sevillismo asume con humor estas cuestiones de los apodos y los integra dentro de su repertorio de guases y burlas. Nuestro sentido del humor es único. ¿Quién no ha oído la leyenda de los yonkis y los gitanos para devolver a mano abierta la carga de racismo que conlleva? Somos palanganas, pero a mucha honra, y otros no pueden presumir de serlo. Hasta el próximo vídeo.